Hola, hola, seguidors de Vic TV, benvinguts una vegada més al meu canal de YouTube. Hace unos días en uno de los vídeos os comenté que haríamos un preguntas y respuestas para responder a todas esas dudas o curiosidades que queráis saber de Finlàndia. Són moltes les preguntes que he rebut i és per això que avui estic aquí per a contestar-les. Així que, preparats? Pues vamos allá. Antes de empezar quiero decir dos cosas. La primera, veureu que gran part del vídeo parlaré en castellà porque muchas de las preguntas me han llegado en español, entonces pues voy a responderlas en el idioma en que me han preguntado. Y las dos preguntas últimas son en catalán, perquè són les úniques dos preguntes que he rebut en català, però que espero que lo podáis entender todo. Y si no entendéis algo, ya sabéis que tenéis mi cajón de comentarios y siempre podéis estar en contacto conmigo. La segunda cosa, tengo la colaboración especial de mi mejor amiga hoy, Ariadna, encara que estiguem a molts quilòmetres de distància i això no implica que ella no em pugui ajudar en un dels meus vídeos, perquè sabia que li faria molta il·lusió ajudar-me un dia i avui és el dia, així que quan vulguis. Hola, sóc l'Ariadna. Vicky, estàs preparada per respondre? Molt bé, comencem. ¿Qué estudias? Pues en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde estoy estudiando yo mi carrera, se llama Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pero aquí en Finlandia se llama Biotecnología e Ingeniería Alimentaria, que es básicamente lo mismo, aunque aquí hacen de ingeniería, pero básicamente es muy igual. En Barcelona ya estoy en mi cuarto curso, aquí he cursado asignaturas de segundo o tercero, por lo tanto muchas cosas de las que he hecho estos días ya las había visto, ha sido un poco más fácil adaptarme, pero aún así, como he tenido que hacerlo todo en inglés, adaptarme a un sistema educativo mucho más diferente que al que estoy acostumbrada, pues también he tenido ciertas dificultades, pero aún así me lo han puesto bastante fácil y no me puedo quejar. ¿Por qué ese país y no otro? Pues esta pregunta me la hace mucha gente y la verdad que a veces no sé qué responder, porque Finlandia, yo desde pequeña que quería hacer un Erasmus a Finlandia. No me preguntéis por qué el país, no me preguntéis por qué un Erasmus, pero era como... Yo creo que en España o Cataluña siempre nos han puesto que Finlandia, los países nórdicos, tienen una educación diferente y que además es eficaz, que siempre están muy avanzados. Y entonces yo creo que cuando era pequeña y me decían esto, pensaba, pues bueno, pues yo quiero ir ahí a ver cómo son las clases, a ver si hay exámenes, si no hay exámenes, cómo es. Y es por eso que he venido aquí. ¿Qué opina tu familia de tenerte tan lejos? Pues mi familia al principio, o sea, mi madre siempre me decía, tú te tienes que ir lejos, tú tienes que estudiar lejos. Y yo... Sí, yo quiero hacerlo, yo siempre le decía que quería hacerlo y tal. Después cuando ya me dieron el Erasmus era como, wow, es que ya se va. Y al principio, bueno, me felicitaron, muy felices todo, pero claro, a medida que iba pasando el año, que ya se acercaba la fecha de irme y tal, pues bueno, era como que querían pasar mis últimos días conmigo. Y a ver, mi familia está súper feliz de tenerme aquí, supongo que también me echa de menos, yo a ellos también, pero saben que estoy aquí, que estoy feliz, que estoy cumpliendo un sueño, que estoy estudiando, que es bueno para mí, entonces pues les parece estupendo que venga aquí. Aunque mi abuela al principio me dijo, ¿por qué tienes que ir ahí? ¿No? ¿Que no estás bien aquí? Yo, sí abuela, pero es que es una oportunidad que me ofrece la universidad y tengo que aprovecharla. ¿Tienes pensado viajar y establecerte en otro país o siempre volverás a España? Yo soy una persona que siempre había... O sea, uno de mis sueños es vivir en Nueva York y trabajar en Nueva York. No sé, cuando veo películas de los ejecutivos o de gente que tiene éxito trabajando en Nueva York, no sé, siempre he tenido este sueño y voy a perseguirlo porque veo que cumplir este sueño de Finlandia ha sido un primer paso para que yo me dé cuenta de que realmente vale la pena perseguir los sueños, porque de verdad, cuando cumples un sueño, eres muy feliz. Y nada, yo, a ver, ahora mismo no puedo establecerme en otro país porque no tengo dinero. Estoy aquí gracias a mis padres y también a que me dan una beca, pero yo por mí misma ahora mismo no puedo irme a otro país a vivir porque no tengo ningún inicio monetario, pero que sí que tengo previsto irme una temporada, no sé si larga o corta, más bien larga, a otra parte del mundo a vivir. Pero al final siempre acabaré volviendo a mi casa.
¿Has viajado mucho antes de irte a Finlandia? La verdad es que puedo decir que he tenido mucha suerte porque mis padres siempre han querido hacer viajes y siempre se lo han podido permitir y siempre he podido ir de viaje con mis padres, mis hermanos. Hemos ido a muchos sitios, desde que aún me queda mucho por viajar porque me encanta. ¿Habías probado viajar sola antes? Pues nunca había viajado sola, pero sí que tenía ese gusanillo dentro de probarlo porque estos 2 últimos viajes que he hecho con amigos y con compañeros de clase me lo he pasado súper bien, pero me he dado cuenta de que me gusta muchísimo viajar sola porque me gusta mucho ir a mi aire, ir con mis horarios, ir a los sitios donde quiero ir porque me apetece ir. Cuando voy de viaje con mis amigos y tal, me lo paso súper bien, es de verdad, o sea, son cosas que no cambio por nada. Pero cuando vas con acompañantes ya vas con la idea de que no vas a ver cosas, sino que vas a pasarlo bien con ellos. Entonces, a mí también cuando voy a un país nuevo, cuando descubro nuevos sitios, me gusta mucho pues estarme mucho rato mirándolo, quiero verlo todo, quiero hacer muchas fotos sobre la marcha y como a mí me gusta, ¿sabes? ¿Qué te asusta y qué te sorprende de esta ¿Qué experiencia? pregunta más difícil? ¿Qué me asusta? Pues ahora mismo no me asusta nada, pero al principio me asustaba quedarme sin nada, me asustaba que no poderme adaptar, me asustaba no poder hacer amigos, me asustaba pasar mucho tiempo sola, pero ahora mismo de verdad que no me asusta nada, o sea, me asusta más el tema de que pueda llegar a pasar algo con la pandemia que no otra cosa, creo que. ¿Qué me sorprende de esta experiencia? Me sorprende mi capacidad para adaptarme, me sorprende que yo sola haya sabido adaptarme, que no he tenido, o sea, que problema que ha salido, solución que le he puesto, que la lengua tampoco, o sea, no me ha costado mucho adaptarme a hablar inglés, aunque, a ver, no lo hablo muy bien, pero he aprendido a soltarme y me ha sorprendido. También me ha sorprendido que me he vuelto una persona mucho más abierta, no me cuesta nada conocer gente nueva, de verdad, aquí me conoce muchísima gente ahora. ¿Echas de menos a alguien o algo? ¿Te compensa? Pues a ver, como todo el mundo creo, sí que echo de menos un poco la familia, mis amigos, mis compañeros de clase, mis amigas, bueno, mis 2 gatitos también, sí, la verdad que sí. Pero como les hablo casi cada día, hoy en día es un poco difícil echar de menos a alguien porque siempre estás en contacto con ellos gracias a los móviles, así que sí que les echo de menos, pero que sé que siempre están ahí, yo siempre los tengo en mi mente, así que tampoco no es que me haya puesto a llorar ni nada de eso por ellos. ¿Crees que el dinero da la felicidad? Esta pregunta... A ver, me encantaría decir que no. Me encantaría, porque hoy en día el dinero es lo que mueve el mundo. Y me encantaría decir que no, pero es que hoy en día si no tienes dinero difícilmente puedes hacer cosas, porque se pueden vivir momentos sin gastarte nada, pero hoy en día tener dinero te da seguridad de que puedes tener una casa, de que puedes tener una vida un poco mejor, y entonces quizás sí que el dinero da la felicidad. Però Què trobes més a faltar estant a Finlàndia? podria dir que el que trobo més a faltar és poder sortir al bar a prendre una cervesa o una Coca-Cola o una aigua, una simple aigua amb els meus amics, fer la xerrada i estar-me allí amb les amigues, fer la xerrada i estar-me allí tota la tarda, sí que... Ara que portes un temps allà, realment els finlandesos tenen una manera de fer i veure les coses tan diferent a la sí. nostra? Molt. Però perquè a ells ja des de petits los eduquen d'una altra manera i també reben moltes ajudes des del govern i podria dir que ells creixen des del respecte i des d'una cura del medi ambient brutal. És que són... La paraula per a descriure un finlandès és respecte. Ho respecten tot. Tu vas pel carrer, no et trobes cap plàstic pel terra. Tot supernet. Quan els hi demanes alguna cosa, vas a una botiga que t'ajudin a qualsevol cosa, no paren
hasta que ho aconsegueixen, hasta que en plan, a lo millor és una cosa que no saben resoldre, però no pararan hasta aconseguir-ho. No sé, jo no m'he sentit mai ofesa ni malament per un finlandès que va. Sí que és veritat que són una mica bordes, però jo crec que és perquè... Bueno, bordes no és la paraula. Són una mica vergonyosos, perquè a vegades quan vas al tren, si jo m'assento aquí i davant s'assenta un finlandès, intentarà no sentar-se davant per evitar el contacte visual i s'assentarà al costadet, però a vegades si no hi ha més llocs i se senta davant, intentarà evitar 100% el contacte visual, perquè ells consideren que si estàs més d'uns 2-3 segons mirant-los als ulls, considera que us coneixeu d'algo i llavors se queda en plan tota l'estona pensant de què ens coneixem, i a Catalunya o a Espanya no passa res si fem contacte visual o mantenem que som molt respectuosos amb tot i gràcies a això és el país del futur, perquè se fiquen uns objectius, els assoleixen, perquè ells fiquen unes recomanacions i tota la població segueix aquestes recomanacions. I són recomanacions, no és que siguin ni prohibicions, ni advertències, ni res. A Espanya les recomanacions no en fem cas. A Espanya necessitem que ens fiquem prohibicions per a fer cas i encara així no en fem tampoc. Aquí no, aquí encara que sigui una recomanació, tothom fa cas, ningú se salta res, encara que la policia no estiga vigilant i tal, ells no ho fan perquè saben que està mal fet i, bueno, sí, tenen una altra manera de fer i això és molt positiu per a ells. Fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si teniu més ganes de saber coses de Finlàndia o de costums finlandeses o de mi o de lo que sea, podemos volver a hacerlo si os interesa. Si no, algún día podríais decir, mira, haz un vídeo explicando pues curiosidades de Finlandia o lo que sea, pues dejádmelo todo en los comentarios, yo os leo siempre y nada, gracias a vosotros Vic TV va creciendo y yo estoy muy feliz y muy contenta de poder explicaros esta experiencia y de compartirla con vosotros. Y así que un beso y ens veiem al pròxim vídeo. Adeu!